Muy bien, buenos días. Como les dije, ya inicié la grabación, ya se les avisó. El día de hoy vamos a ver el tercer parcial, comienzo el tercer parcial del último. Vamos a ver un solo tema que va a tener algunas prácticas. El tema se llama normalización. La normalización, como su nombre lo dice, es aplicar unas normas, unas reglas para que la base de datos quede lo más óptima posible. Es decir, las tablas se normalicen, se les pasa unas reglas para que cumplan con todo lo necesario para que sea una base de datos óptima, con poca redundancia, o nada de redundancia, casi nada de redundancia, casi imposible, pero lo más poca posible redundancia, y para que sea una base de datos sólida, robusta, en el sentido de que sea fuerte, y que la información no se pierda ni se repita, ¿sí? Pues, o sea, más que nada la información sea real, ¿no? Y veraz y oportuna, como dicen, ¿no? Entonces, como vamos a ver ahorita, voy a ponerles un video de unos minutitos, y obviamente cuando yo crea necesario voy a interrumpirlo para que les explique algo, sobre todo para hacer observaciones. Va a ser un video nada más de normalización con el grupo de código compilado. Regresamos con ellos, estos chavos que les gusta enseñar a la gente. Muy bien explicado. Sin embargo, cuando suba la tarea a Classroom, les voy a pasar 2 videos más, en total 3, para que igual los vean. Esos otros 2 videos hablan de lo mismo, pero les enseñan con otros ejemplos que yo considero que les va a ayudar más todavía, y con pues otra manera de explicar, pero es lo mismo. Entonces, van a ver los 3 videos. Ahorita vamos a ver uno, y los otros 2 lo van a ver para que luego yo les deje una práctica. Las tablas del videoclub, vamos a seguir con ellas, las vamos a normalizar para que queden lo más óptima posible, ¿ok? Entonces, vamos a iniciar con el video. ¿Alguna pregunta, duda antes de empezar? ¿No? Bueno, entonces les voy a compartir la pantalla con el video. Ya lo deben de estar viendo, ¿sí? Y voy a poner me voy a poner en silencio para que ustedes puedan escucharlo. Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a Código Compilado. El día de hoy vamos a ver un tema muy importante en base de datos relacionales, que es la normalización. Antes que nada, me gustaría mencionarles que este es un tema muy importante en base de datos, por lo que es primordial que nos quede clarísimo. Antes que nada, me gustaría decirles qué es normalización. Normalización es el proceso de simplificación de datos y tenemos varios objetivos para normalizar bases de datos, que es tener almacenado con el menor espacio posible, eliminar datos repetidos, eliminar errores lógicos y tener nuestros datos ordenados. Muchas veces, si nosotros no normalizamos nuestras bases de datos, vamos a ocupar muchísimo espacio con nuestra base de datos. De igual manera, vamos a tener datos que van a estar repetidos, por lo que esto no va a ser óptimo. La normalización nos va a servir para optimizar nuestra base de datos, para ocupar el menor espacio posible y, por supuesto, tener los datos necesarios para no repetirlos. Vamos a organizar nuestra base de datos de tal manera que los datos no se repitan, pero de igual manera permanezcan relacionados. Y, por supuesto, no perdamos información. Existen varias como niveles para normalizar nuestra base de datos. Existe la primera forma normal, la segunda forma normal, la tercera forma normal, la forma normal voice code, la cuarta normal y la quinta forma normal. Nosotros vamos a llegar a ver hasta la tercera forma normal, porque por lo general hasta esta forma es hasta donde se normalizan las bases de datos, porque en esta forma ya tenemos una base de datos bien estructurada, sin datos repetidos y estamos optimizando el espacio. Algo muy importante que nos debe de quedar muy claro y no debemos de olvidar cuando normalizamos es que la simplificación debe darse sin que haya pérdida de información. Bueno, vamos a empezar con la primera forma normal.
Aquí yo les tengo un pequeño ejemplo en donde tenemos una base de datos. Es una base de datos en donde tenemos los datos de un alumno, la materia que cursa y la carrera que también está cursando. Tenemos los datos principales del alumno, que es su nombre, su dirección y su teléfono. De igual manera la materia, el número que corresponde a la materia y su carrera. Al alumno lo identificamos mediante una matrícula. Esta sería una base de datos no normalizada, ya que si nos fijamos, tenemos redundancia. Existe repetición de datos en esta base de datos. Si nos damos cuenta, podemos ver que la matrícula 1 se repite 3 veces, con sus respectivos campos, como el nombre, Sergio se está repitiendo 3 veces, la dirección se está repitiendo 3 veces, etcétera. Entonces, tenemos que identificar, la primera forma normal se trata de identificar los grupos de repetición. Nosotros ya los identificamos, es matrícula, nombre, dirección, teléfono y la carrera. Ahora, ¿cuál es el campo o cuáles son los campos que nos están generando esa redundancia? Pues es la materia y el número de materia. Si se dan cuenta, la materia y el número de materia son el único dato que no cambia en la repetición. Por ejemplo, en nuestro primer registro tenemos 1, Sergio Poblados 2, el teléfono y tenemos base de datos, el número de materia 1, 2, 3. En el siguiente registro, que es exactamente igual, lo único que cambia es la materia y el número de materia. Y en la siguiente ocurre exactamente lo mismo. La materia y el número de materia es lo que cambia dentro de, dentro de nuestro registro. Es por ello que lo que vamos a hacer es separar esto en dos tablas, es decir, dejar matrícula, nombre, dirección, teléfono y carrera en una tabla y poner por otra tabla aparte el número de materia y la materia. Quedaría de la siguiente manera. Tenemos normalizado hasta la primera forma normal, nos quedaría algo así nuestra base de datos. Tendríamos la matrícula, el nombre, la dirección, el teléfono y la carrera como una tabla. A esta tabla la podríamos llamar alumno. Y por otro lado tenemos la tabla que es materia, número de materia y matrícula. A esta tabla la podríamos llamar alumno materia o algo por el estilo. ¿Por qué decidí poner aquí la matrícula si yo les dije que íbamos a dividir en dos tablas nuestra tabla principal? Bueno, porque si yo no pongo aquí nuestros campos de matrícula, vamos a perder la relación entre el alumno y la materia. Es decir, yo tendría dos tablas aisladas, una de alumno y otra de materia. Para que éstas se relacionen, necesitamos tener la matrícula del alumno para saber qué alumno está cursando qué materia. Por ejemplo, aquí con la matrícula 1, yo sé que el alumno con matrícula 1 está cursando la materia base de datos. ¿Y quién es el alumno con matrícula 1? Bueno, pues si me voy a la tabla alumno, puedo ver que la matrícula 1 corresponde a Sergio. Entonces, hasta aquí ya tendríamos hasta la primera forma normal. Para entender un poquito la segunda forma normal, vamos a ver dos tipos de dependencias, que se llama dependencia funcional y dependencia transitiva. La dependencia... Antes de que sigamos con la segunda forma normal, les quería comentar algo del video. Voy a retroceder un poquito. Cuando empezó esta tabla, dijo que teníamos una base de datos de una escuela. La base de datos se refiere a que esta tabla es toda la base de datos, ¿sí? No, ¿qué pasó? Que no hicieron un diagrama de entidad-relación, ¿sí? Fue la persona a la escuela, el que va a programar la base de datos, preguntó, le dijeron que iban a haber alumnos, iban a haber materias y carreras. Y se le ocurrió hacer esta tabla, donde tenía pues la matrícula, el nombre, la dirección y el teléfono del alumno, las materias que iba a cursar, obviamente le dio un número de materia y puso el nombre de la carrera. Entonces, se le hizo fácil hacerlo así. No hizo un diagrama entidad-relación, como yo les enseñé. ¿Qué sucede? Pues que en vez del diagrama, para ver cómo están las relaciones, pues va a pasarle las formas normales. Entonces, la primera forma normal, como dice aquí, es identificar si hay un grupo de repetición sobre el registro, sobre los registros, ¿sí? Entonces, él vio que se repetía Sergio varias veces, obviamente matrícula, su dirección y su teléfono, y sistemas. A cada rato se están repitiendo. Entonces,
la primera forma normal dice que no hay que estar repitiendo. Y es como les dije, si tú ves que en una tabla empieza a repetirse, sobre todo la clave primaria, que en este caso es matrícula, algo está mal. Entonces no se hizo bien, entonces hay que separarlo en tablas. ¿Por qué? Porque Sergio y Ana son los alumnos. En vez de estar repitiéndose, pues mejor lo pasas a otra tabla, que nada más tengas a Sergio y Ana con todos sus datos y con su clave principal, que es lo que hizo acá. Y lo demás, la materia, ¿sí? Y la materia y el número de materia, perdón, se separó en otra tabla. Materia y número de materia, estas que no se están repitiendo, si se fijan. Aquí hay un error, ¿eh? Tengan cuidado, no se vayan a equivocar. Se supone que el número de la materia de base de datos es 123. El número de materia de programación web es 234. El número de la materia de programación visual debe ser 237 o 36 o 35. Se equivocaron y pusieron el mismo de acá. No vayan a pensar que es a propósito. Tiene otros errores que tal les voy a ir diciendo. Y base de datos que ya se había puesto acá es la 123, ¿ok? Entonces vamos a suponer que aquí tiene 237, ¿sale? Olvídense el 234, ese es 234, es 237. Entonces se separó, pero si separaba estos dos campos, sin nada más, las dos tablas no iban a estar relacionadas. O sea, ya no se iba a saber qué materia cursaba Sergio si no se le ponía la matrícula del alumno a esta tabla que se creó, que es esta de aquí. ¿Sale? Entonces, la primera forma normal nos va a ayudar a ver si hay grupos de repeticiones en un momento dado y eso indica que hay que separar esos grupos de repeticiones para otra tabla. Obviamente, con el diagrama entidad-relación, no se debe dar estos datos, estos problemas. Sin embargo, sí puede suceder, puede ser que nos hayamos equivocado en el diagrama entidad-relación también, y hay que aplicar la primera forma normal para buscar grupos de repetición. ¿Sí? De hecho, en la base de datos de las tablas del videoclub, a propósito, dejé un errorcillo ya para que cuando ustedes pasen las formas normales se note y tengan que componerlo, ¿ok? De hecho, son dos errorcillos. Bueno, entonces, estas dos tablas ya están divididas para que Sergio y Ana no se anden repitiendo. En vez de repetir Sergio y Ana, lo que se repite es su matrícula, ¿sí? Entonces, en vez de repetir 6 caracteres que tiene Sergio, pues solo se repite uno, que es matrícula, ¿sí? Claro que si la matrícula tuviese 7 u 8, de hecho eso tiene, ¿no? Una matrícula tiene varios dígitos. Van a decir, no, pues es Sergio, mejor que se repita Sergio. No, pero aquí es el nombre más los apellidos y todo, más la dirección, más el teléfono. Entonces, todo esto se pasa en una tabla que nada más se va a poner una sola vez con su matrícula y ya no se repite. Y aquí nada más ponemos los números correspondientes, que son los que se van a repetir. Entonces, la regla de oro en la base de datos es que si se necesita repetir información, entonces que se repita una clave que lo represente, ¿sí? Para que no sea tanto. Entonces, ya quedó así con la primera forma normal. ¿Sale? Vamos a ver la segunda forma normal. Voy a ponerlo por acá. Y seguimos. ¿Alguna duda? ¿Pregunta? Si no, seguimos. Iríamos hasta la primera forma normal. Para entender un poquito la segunda forma normal, vamos a ver dos tipos de dependencias, que se llama dependencia funcional y dependencia transitiva. La dependencia funcional se trata que vamos a tener varios atributos, por ejemplo, en este caso pongo A, B y C, donde A va a ser el atributo primario, va a ser, por ejemplo, la clave primaria, la primary key. Y B y C dependen funcionalmente y totalmente de A. Es decir, que B, para que exista B, necesita existir A. Y para que exista C, necesita existir A. Por su parte, la dependencia transitiva se trata de algo distinto. Aquí tenemos los mismos tres atributos, A, B y C. Pero tenemos que A es la clave primaria, la primary key. Ahora, B
depende total y funcionalmente de A, pero C depende de B. Entonces, aquí estamos generando una dependencia transitiva, porque pese a que C depende de B, como B depende de A, C tiene una dependencia transitiva con A. No es una dependencia directa, sin embargo, es una dependencia transitiva, ya que B depende funcionalmente de A. Ahorita nos va a quedar un poquito más claro cuando veamos un poco de la segunda forma normal. Ahora, para que nosotros podamos normalizar hasta la segunda forma, la tabla debe de estar ya en primer forma normal y debemos identificar las dependencias funcionales y transitivas. Vamos a hacerlo paso a paso. Aquí tenemos ya nuestra base de datos hasta la primer forma normal, en donde hicimos dos tablas, la tabla de alumno y la tabla de alumno materia. Ahora, aquí lo que vamos a identificar son las dependencias funcionales. Ahora vamos a irnos directamente a la tabla alumno materia, ya que esta cuenta con dos claves primarias, que es matrícula y número de materia. Nosotros sabemos que las claves primarias por lo general son códigos que identifican al atributo que queramos al que queramos hacer referencia en esa tabla. En este caso, matrícula, si lo queremos ver un poquito más adelante, sería una clave primaria que en este momento está actuando como clave foránea. Y número de materia sería una clave primaria. Pero número de materia hace referencia obviamente a materia, es la clave primaria de materia. Ahora, vamos a analizar esto un poquito más. Materia depende funcionalmente del número de materia, ya que materia no tendría razón de ser sin un número de materia, ya que el número de materia es la clave primaria. Sin embargo, materia no depende absolutamente de nada con matrícula, por lo que son cosas independientes. Entonces aquí nos estamos dando cuenta de algo, que materia depende funcionalmente, tiene una dependencia funcional con número de materia, sin embargo no tiene ninguna dependencia con matrícula, por lo que no podemos tener en esta tabla matrícula, materia y número de materia. Entonces, lo que vamos a hacer es separarlo de nuevo en dos tablas distintas. Quedaría de la siguiente manera. Seguimos teniendo nuestra tabla de alumno y ahora tenemos una tabla en donde únicamente tenemos la matrícula con el número de materia. Es decir, tenemos las dos claves primarias que estamos trayendo como foráneas. Y por otra parte, separamos en otra tabla lo que es materia y número de materia. Esta ya se está convirtiendo en una tabla fuerte, en una tabla que tiene su clave primaria y sus atributos. De igual manera, la de alumno es una tabla fuerte, tiene una clave primaria y sus atributos. En este caso, esta no sería una tabla fuerte, esta sería como una tabla intermedia, como lo vimos en videos anteriores, que va a tener claves foráneas, que son las claves primarias de las claves a las que estamos uniendo. Hasta este momento ya tenemos normalizada nuestra base de datos hasta la segunda forma normal. Muy bien, voy a explicarles algo, porque ahí también, aparte que hay unos errorcitos, quiero que, a ver si se fijaron muy bien en algo. Voy a regresar como estaba. Aquí llegó a la primera forma normal, así estaba. Ya habíamos quitado los grupos de repetición, se quedaron dos tablas. Pero al aplicar la segunda forma normal, que hay que identificar las dependencias funcionales y transitivas. Aquí, como decía, base de datos, que es tiene su número de materia, ¿sí? Y como ya vimos que dijo, matrícula no es la llave primaria de materia, sino la llave primaria de matrícula. Pero si nos estamos dando cuenta, sigue habiendo repeticiones porque en un momento dado también el alumno 2 va a llevar a lo mejor programación visual, el alumno 3 va a llevar base de datos, entonces van a estar repitiéndose las materias varias veces. De hecho, ya se repitió aquí, base de datos, pero esta se supone que es la tabla materia y no debería de repetirse ni siquiera el número de materia, ¿sí? Porque es la llave primaria. Entonces, aparte de que se está haciendo una repetición, estamos viendo que la dependencia transitiva se está dando, que A viene siendo materia, digo que B, que viene siendo número, así, A, que viene siendo materia, depende funcionalmente del número de materia, que viene siendo A, ¿sí? Este es B, este es A, como vimos acá, aquí, ¿sí? Este debe ser materia, este es el número de materia,
Y esa es como si fuese la matrícula. ¿Sí? Pero, es de la matrícula. Entonces, al darse esta situación, hay que separar en dos tablas, como lo hizo aquí. ¿Sí? Se sacó la matrícula y el número de materia en una tabla, una tercera tabla, donde ya nada más va a poner el número de matrícula, que es el alumno, y el número de la materia, que es de la tabla de materia, y aquí ya se va a ir diciendo qué alumno toma qué materia. ¿Sí? Acuérdense que este es 237 porque es programación visual. Aquí está, al final ya lo ponen bien, pero hay un error, ¿ok? Y queda la tabla materia. Y aquí hay otro error de ellos. Esta base de datos ya no debería de estar, porque ya está aquí. Ya es la tabla materia, no debe de haber redundancia, no debe de haber repetición. Entonces, el nombre, normalmente ustedes están acostumbrados a que está aquí la llave primaria, ¿no? Pero pues no importa. Funciona. Entonces, materia tienes como clave primaria 120, base de datos tiene 123, ¿sí? Programación web tiene 234, programación visual 237, debe ser 37. Y aquí base de datos ya no debe de estar porque ya se puso acá. Entonces, aquí fue un error de ellos que no debían haber puesto porque esto confunde. Entonces, este de aquí, el tercero, debería de ser otra, por ejemplo, diagrama de flujos, ¿no? O, ¿qué será? Álgebra o inglés, y ya con otro número de materia, ¿sí? ¿Sale? Entonces, ahora, fíjense qué pasó. Quedaron las tres tablas como si hubieses sacado las tablas de un diagrama de entidad-relación, de una relación de muchos a muchos. ¿Se acuerdan? De muchos a muchos, la relación son las que se vuelven tablas, ¿sí? Entonces, esta es la tabla en alumnos, esta es la tabla materia y esta es la tabla alumno materia, o en un momento dado cursa, ¿no? Un alumno cursa varias materias y una materia es cursada por varios alumnos. Entonces, también la normalización ayuda para que si no haces diagrama de entidad-relación, te saques tú todas las tablas correspondientes a las relaciones, ¿ok? Obviamente, yo les estoy enseñando las dos cosas. Primero el diagrama de entidad-relación y después que pasen la normalización como un último filtro. El primer diagrama de entidad-relación es un filtro para que quede bien. Y luego la normalización es un segundo filtro que va a ayudar a que las tablas queden más óptimas todavía, ¿ok? Entonces, si tú haces un buen diagrama de entidad-relación, muy difícilmente la normalización le va a encontrar errores, ¿no? Sin embargo, sí van a suceder como lo vamos a ver con las bases de datos del videoclub. Entonces, ¿alguna pregunta hasta aquí? Para que sigamos con la tercera forma normal. A ver, ¿dónde está? De datos hasta la segunda forma normal. Ahora vamos a ver la tercera. Muy bien. Seguimos entonces. Espero que no estén dormidos o se me hayan ido todos. Seguimos. Allá ustedes si se durmieron o se fueron. Ya teníamos normalizada nuestra base de datos hasta la segunda forma normal. Ahora vamos a ver la tercera forma normal. Sigamos analizando un poquito nuestra base de datos. Si nos damos cuenta, ya casi la tenemos. Ya tenemos una tabla que sería intermedia, ya tenemos una tabla fuerte que únicamente tiene dos atributos, una clave primaria y otro atributo, y tenemos nuestra tabla de alumno. Sin embargo, hay un pequeño detalle en alumno. Si nos damos cuenta, la carrera depende del alumno. Es decir, el alumno estudia una carrera. Entonces, podríamos decir que esa es la razón de ser de la carrera en esta tabla. Sin embargo, el nombre del alumno no es una clave primaria. Recordemos que las dependencias funcionales y transitivas se deben de analizar sobre claves primarias. Siempre debe de haber atributos que dependan de claves primarias únicamente. Entonces, el alumno, la clave primaria del alumno es la matrícula. Entonces, estamos teniendo una dependencia transitiva entre carrera y matrícula. Lo que tenemos que hacer ahora es sacar carrera de esta tabla
y ponerla en otra tabla aparte, de la siguiente manera. Ahora, tenemos nuestra tabla alumno donde tenemos matrícula, nombre, dirección, teléfono y número de carrera. ¿Qué es número de carrera? La clave primaria que yo le asigné a la tabla carrera. Tengo una nueva tabla que se llama carrera, que tiene su clave primaria, que es número de carrera, y la carrera. Ahora, con esto estamos evitando también redundancia y estamos reduciendo el espacio de almacenamiento. Imaginemos que nosotros tenemos 1.000.000 de alumnos. Entonces, vamos a tener 1.000.000 de registros. Si nosotros aquí dejáramos carrera, tendríamos sistemas, mecatrónica, ingeniería civil, etcétera, muchísimas carreras y las tendríamos repetidas. En cuanto a espacio, estamos ocupando menos espacio poniendo simplemente a lo mejor una clave de tipo entero que teniendo una cadena de caracteres que a lo mejor va a ser un varchar de 20 o de 25, no sé. Pero entonces aquí estamos reduciendo espacio y además estamos normalizando. Aquí, bueno, yo agregué otra carrera porque pues obviamente no nada más vamos a tener la carrera de sistemas. Hasta aquí nuestra base de datos ya estaría normalizada, hasta la tercera forma normal. Me gustaría que la analizáramos un poco más y nos diéramos cuenta que no estamos teniendo pérdida de información. Seguimos teniendo nuestra tabla con los alumnos. Nuestros alumnos están relacionados con la carrera. ¿Mediante qué? Bueno, mediante esta clave, que es el número de carrera, que es foránea, en alumno y primaria en carrera. Con esto, yo sé que Sergio está estudiando la carrera 1, 2, 3, 4, que es sistemas. También Ana está estudiando la carrera 1, 2, 3, 4, que es sistemas. De igual manera, tenemos una tabla que podría ser intermedia en donde tenemos la matrícula y el número de materia, en donde yo sé que el alumno con matrícula 1, que es Sergio, está estudiando la materia 1, 2, 3, que es base de datos. De igual manera, está estudiando la materia 234, que es programación web, la 237, que es programación visual, y el alumno con matrícula 2, que es Ana, está estudiando la materia 123, que es base de datos. Entonces, si se dan cuenta, no estamos teniendo pérdida de información y estamos optimizando nuestra base de datos. ¿Por qué? Porque ya no hay repetición. Recordemos nuestra tabla inicial en donde Sergio, la dirección, el teléfono, todos los datos de Sergio se repetían 3 veces. ¿Por qué? Pues simplemente porque tenía 3 distintas materias. Entonces, aquí estamos evitando repetición, no está habiendo pérdida de información, los datos siguen relacionados y estamos ahorrando espacio. En el siguiente video seguiremos viendo normalización con Sergio. Vamos a verlo ya en un diagrama. Bueno, ya no hay siguiente video de ellos porque hasta aquí vamos a llegar. Muy bien. Y unos últimos detalles. Si se fijaron, al salir estas dos tablas, bueno, ¿qué hizo ella como comentó? Se dio cuenta que carrera estaba también repitiéndose varias veces, sistemas. Luego, para más, ¿qué otra cosa? Pon tu derecho, o arquitectura. Se iba a estar repitiendo. ¿Y qué se notó también? Que la carrera depende funcionalmente del alumno, ¿no? Porque realmente, pues la carrera, ¿quién la cursa? ¿Para qué existen las carreras? Para que los alumnos la cursen. Entonces, Sergio y Ana estaban en la misma carrera y se estaba repitiendo. Y se dio cuenta que esta dependía de esta. Esta es C, depende de B, como vimos hace un rato, y B depende de A, pero C de manera transitiva, indirectamente, dependía de A, cosa que no debe de ser porque A, o sea, matrícula, no es la clave principal de carrera, ¿sí? Deben de depender de campos o atributos, si le quieren llamar también, de campos primarios, claves primarias. Entonces, ¿de qué manera lo vamos a ver? Cuando tú veas que un campo está dependiendo de otro que no es clave primaria, ¿sí? Esa es la tercera forma normal. Entonces, aquí hay un error y se tiene que separar. Entonces, ¿qué sucede? Pues que carrera se puede poner en una tabla aparte con su propia clave primaria y aquí en vez de poner carrera vamos a poner número de carrera y se va a poner la llave primaria como foránea, como está aquí. ¿Y qué estamos viendo acá? Pues como sucede en el diagrama de relación. Esta es una relación de uno a muchos. O sea, un alumno puede cursar una sola materia, pero una sola carrera,
pero una carrera la puede cursar muchos alumnos. Entonces, ¿qué sucede cuando es de 1 a muchos? La tabla de muchos le va a prestar, la tabla de 1 le va a prestar a la tabla de muchos su clave primaria. Y es lo que sucedió aquí. Número de carrera se pasó aquí. Entonces, en vez de estar repitiendo el nombre completo, mejor se repite un número que ocupa menos espacio que un varchar, como dice ella, es decir, una cadena de caracteres. ¿Sale? ¿Aquí alguna duda? Así ya estaría normalizada. Repito, esto es lo único que está mal. Ya se fijaron más adelantito. Vamos a ver más adelantito. Aquí ya le habían puesto como se dieron cuenta del error y se dieron cuenta que debe ser 237 y no se dieron cuenta de este error. ¿Para qué va a estar 2 veces base de datos y ya está, no? Entonces no debe de estar. Y así ya queda la base de datos normalizada. ¿Sale? Si no hay ninguna otra duda, de todas maneras, este es el primer video y los otros 2 les van a ayudar a comprender. Vean de nuevo este video y luego vean los otros 2. No voy a pedir ni resumen, ni ¿cómo se llama esto? Ni mapa conceptual, ni mental, ni nada, porque lo que quiero que hagan esta semana hasta el siguiente viernes es que normalicen las tablas del videoclub, ¿sí? Van a ver los videos las necesarias veces las veces necesarias que quieran, que necesiten verlas, para que ustedes puedan aplicar. Entonces, la tarea de Classroom que voy a subir, les voy a subir estos 3 videos, este video más los otros 2 videos, para que los vean. Y les voy a pasar voy a dejar de compartir y les voy a pasar. A ver, déjenme abrirlo primero. Les voy a pasar el siguiente archivo, que son las tablas del videoclub que salieron después del diagrama tierra-relación, las últimas que les di. Por si no la tienen o están diferentes, para que no haya ningún problema, yo se las paso, ¿ok? Entonces, déjenme que abra y se las comparto. Entonces, las tablas van a ir tabla por tabla del videoclub y van a ir viendo las 3 formas normales, ¿sí? O sea, primero van a agarrar la primera forma normal y se le van a aplicar bueno, déjenme que primero ponérselo para que lo vean. A ver, una ventana. Ahí está acá. Bien, ya lo deben de estar viendo, ¿ok? Entonces, estas son las tablas del videoclub, ¿sí? Vamos a poner aquí, videoclub, ¿sí? Entonces, estas tablas son las que terminaron de usarse. Digo, son las que resultaron del diagrama tierra-relación. ¿Sí? Está película, empleado, cliente, renta y atiende, ¿sí? Ya vimos que tienen sus atributos y todo. Y acuérdense que película tenía una clave foránea que era de empleado, porque película se quería saber qué empleado había registrado la película cuando se fuese rentado por un cliente, ¿sí? Por eso estaba esto. Y estaban las tablas renta, que es la intermedia entre la renta de cliente con película, es decir, lo que la película que se llevó el cliente. Acuérdense que les puse una clave de renta porque las 2 claves, la clave película y la clave de cliente, habría momentos que se podía repetir, entonces mejor le puse una clave principal. Y la clave atiende, que es la clave intermedia entre empleado y cliente, es decir, qué empleado atendió a qué cliente, ¿sí? Y le puse también una clave principal porque podrían repetirse en algún momento la atención. O sea, puede ser que el cliente 10 sea otra vez atendido por el empleado 2 en otro día. Entonces, se van a repetir. Entonces, mejor le pusimos una clave principal. Estas 5 tablas hay que normalizarlas. Es decir, vas a agarrar la primera forma normal y la vas a ir aplicando en cada una de ellas. Vas a ir viendo si alguna de ellas se necesita modificar.
Luego van a agarrar la segunda forma normal y van a aplicar su regla en cada una de ellas. Y después la tercera forma normal para que si hay necesidad de separar tablas, las separan. Si hay necesidad de hacer un cambio, se hace. Aquí hay algo muy importante. No necesariamente todas las tablas se van a modificar con alguna de las formas normales, ¿sí? Y no necesariamente que todas las formas normales van a hacer que se cambie las tablas, ¿sí? O sea, en pocas palabras, en una forma diferente se los voy a decir. No, tal vez la tabla A se modifique con la primera forma normal, pero no con la segunda y tercera forma normal. A lo mejor la tabla B no se modifique con ninguna de las primeras, segunda y tercera forma normales. También, a lo mejor la tabla C se modifique con la tercera forma normal o con la segunda. O puede ser que la tabla D se modifique con todas las formas normales, ¿sí? Entonces, no es que, oye, es que en películas no veo ningún problema, pero pues como tiene que haber, pues le voy a inventar, no. Si después de pasar a la primera, segunda y tercera forma normal, no ven que hayan cambio en este, o en este, o en este, pues así lo van a dejar. Pero si sí ven alguna situación, como se les enseñó ahorita, entonces lo modifican, por favor, ¿sale? Espero que me haya explicado. Entonces, esa va a ser la tarea. Van a agarrar estas tablas y les van a pasar la primera, segunda, tercera forma normal y las van a ir modificando. ¿Qué es lo que quiero que hagan? Que dejen esta hoja 1 como está, o sea, las tablas como llegaron, como original. Luego en la hoja 2, pues pueden poner segunda forma o primera forma normal, por decirlo así, ¿no? Y aquí me van a poner otra vez las tablas ya modificadas, en caso de que con la primera forma normal se haya modificado alguna. Es decir, si se modificó esta, por decir algo, entonces en la hoja 2 me van a poner las tablas, pero la tabla empleado con la modificación que debe haber tenido la van a poner aquí. Todas las tablas que no se modificaron, más las tablas que se modificaron. Con la segunda forma normal van a hacer otra pestaña y van a hacer lo mismo, ¿sí? Van a aplicar la segunda forma normal. Si hay alguna modificación, copian las tablas no modificadas y las tablas que se modificaron también las ponen. Y la tercera forma normal lo mismo. Las aplican, la ponen en una hoja aparte y todas las tablas que se hayan modificado las ponen y las que no están bien. Entonces, en la última hoja ya van a estar todas las tablas ya como deben de estar con todas con la normalización aplicada, ¿ok? ¿Alguna duda con esto que acabo de decir? Puede ser en Excel. Si quieren, pueden ser en su libreta. ¿Quieren dibujarla en su libreta en vez de hacerlo en Excel? Adelante, pero igualito. Me lo van a ir dibujando cada vez que haya modificación, ¿sale? Pero si se les hace más fácil en Excel, adelante, como ustedes gusten. ¿Sale? ¿Alguna duda? Todos calladitos. Ni en el chat me dicen nada hoy. ¿Qué les pasa hoy, jóvenes? Dime. Yo tengo una duda. No, Las que no van se a copiar modificaron, ¿solo van a todas ir en en cada la una de las hoja 2? hojas, tanto se hayan modificado como no, ¿sale? O sea, van a copiar igual, pero obviamente con las que se modificaron. Obviamente el chiste es que se vaya viendo cómo van a ir cambiando las tablas conforme van aplicando las formas normales, ¿sale? Ok. Entonces, en la hoja 2 sería que lo cambiamos de la forma 1 y en la hoja 3 sería como lo cambiamos en la forma 2 y así, ¿no? Nada, al contrario. Ok, maestro, gracias. ¿Alguna otra duda? Bueno, entonces lo dejamos hasta aquí. El siguiente viernes, por favor, que me lo entreguen. El viernes, todo, muy importante, lo que me entreguen, esté bien o esté mal, o sea, haya estado perfectamente bien o haya estado un poquito o muy mal, pero que haya visto yo que lo intentaron, van a tener sus puntos, que van a valer 30 puntos esto, esté bien o mal, porque lo que quiero es que practiquen y empiecen a entenderlo. Solo por el hecho de practicarlo y ver que están aplicando, ya tienen sus 30 puntos. Pero el que me lo entregue el viernes después de después de que yo haya explicado, después de las 9, 8 o 9 de la noche, de la mañana, perdón,
ya no va a valer la mitad, ¿sí? Obviamente voy a revisarlo y si veo que, pues que sí lo intentó y todo, pues bueno, pero de todas maneras ya está entregándolo después. Entonces ya no va a valer lo mismo porque pueden copiarlo de lo que yo hice. Ya no sé chiste, ¿ok? Entonces, intenten entregarlo antes del viernes, por favor, ¿sale? En el Classroom. Perfecto. Si no hay ninguna otra duda, vamos a dar por finalizada la clase de hoy y que estén bien, cuídense. Nos vemos en el Telegram o en el otro viernes. Nos vemos. Hasta luego. Maestro. Adiós, maestro. Adiós, maestro. Vaya bien, que les vaya bien.